de no centrar el tema de su discurso inaugural del año académico de la Universidad Mayor de San Marcos en aspectos eruditos de filosofía, sino hacer lo que hoy diríamos un diagnóstico de la realidad nacional. Podemos decir que en 1914 se entraba a la fase final del tiempo que Basadre denomina la República Aristocrática. El Perú se había desestabilizado por el populismo del presidente Billingur y por la falta de una respuesta conciliadora de la oposición. Esta situación explicaría la radicalidad de Belaúnde para hablar de 1914 como un año crítico para el país. En el panorama que describe, señala entre los principales defectos del Poder Ejecutivo el haber desarticulado el presupuesto, que iba creciendo astronómicamente, luego haber convertido a los ministros en simples secretarios, cuya principal función era suscribir la voluntad del mandatario. Don Víctor Andrés hace una detallada presentación de lo que ocurría en ese tiempo a nivel de las diferentes instituciones encargadas de enrumbar la vida del país. Él vivió el tiempo de la posguerra inmediata y vivió la reconstrucción del país. En Belaúnde, puede parecer pintoresco lo que voy a decir, no interesa solo lo intelectual, la creación intelectual, interesa su calidad humana, que fue un hombre fundamentalmente bueno, conciliador, discreto, que buscaba la conciliación, no buscaba el enfrentamiento. Belaúnde fue un hombre de derecho, fundamentalmente, pero se movió con mucha seguridad en el campo de la filosofía y de la historia. ¿Qué nos ha dejado él como testimonio de su vida? En los años de la generación del 900 no publicó ninguno de sus primeros libros. El discurso que ahora recordamos en 1914 en San Marcos fue para él un reto, y así lo dice en una carta a Ribagüero, que su angustia es muy grande porque tiene poco tiempo para ordenar las ideas. En ese momento, el discurso de orden en el acto académico de la inauguración del año en San Marcos era muy importante, era un suceso nacional. Generalmente asistía el presidente de la República y era el momento más solemne de la vida intelectual de San Marcos, que era en ese momento la única universidad que había en Lima. Y él preparó su discurso con entusiasmo y en una carta a Ribagüero le dice que está nervioso, que no sabe si va a tener tiempo. ¿Y cuál es el meollo de su discurso? Que la crisis existe, pero ¿cuál es la verdad de la crisis? Él subraya dos defectos graves entre nosotros: la falta de unidad y la discordia, el personalismo. Si pensamos en los pecados peruanos del siglo XIX y del siglo XX, tal vez el pecado mayor fue la falta de continuidad. ¿Qué nos falta? Belaúnde insiste mucho en el respeto a las instituciones. Si él estuviera aquí con nosotros nos diría lo mismo, el respeto a las instituciones. Hay una pregunta que creo que valdría la pena hacerla esta noche. ¿Qué diría Belaúnde hoy si le preguntáramos si podría repetir su discurso del año 1914, 100 años más tarde? ¿Habría dicho lo mismo? Todos los economistas piensan que en este siglo, o en menos de 50 años, se termine con la pobreza en el Perú. Meta que era absolutamente una especie de espejismo en otros años. O sea, el discurso hoy día habría sido semejante pero distinto. Y habría sido distinto en los elementos nuevos que aparecen en la vida social nuestra. ¿Cuál sería la otra nota que uniría Belaúnde con el discurso del 14? La lucha contra el egoísmo personal, fomentar la participación en la responsabilidad común de la vida del Estado. Ese es un tema que le apasiona en muchos textos. Yo creo que él nos diría que hay que fortalecer la solidaridad, el sentido de responsabilidad social que es el país y que nadie debe sentirse ajeno a eso.
Yo siempre en esos temas recuerdo a un hombre muy distante, pero que vivió este tema, un hombre del siglo XVIII que fue profesor en San Marcos, José Baquija Melgarrillo. Él en su famoso discurso en el ojo del virrey Jáuregui habla de la obligación de servir, cómo el bien sin libertad no es bien y cómo el hombre está obligado a servir a su comunidad como parte de su calidad de persona. Pues con esta idea quisiera subrayar el recuerdo de Belaúnde. La figura de Víctor Andrés, que hoy recordamos, nos invita también a esa especie de, lo que decía José Agustín, esa cordialidad, esa mentalidad amplia y conciliadora. Por tanto, fue un hombre que vivió, como lo ha recordado José Agustín tan hermosamente, vivió la derrota, la tragedia de un país que no tenía ninguna ayuda para revivir, y sin embargo, el Perú, eso lo dice también Basadre, a pesar de todo, el Perú siguió siendo el Perú. Sabemos que Vyszyński todavía vivía en esa época, todavía estaba el stalinismo, había muerto Stalin, pero continúa Khrushchev, y había una cierta, no enemistad, pero sí una diferencia muy grande de pensamiento entre Vyszyński y Víctor Andrés. Y Vyszyński decía que Víctor Andrés era una especie de un violín desafinado, algo así, ¿no?, para satirizarlo. Y en una ocasión tuvo que decirle claramente, cuando dice Vyszyński, yo hablo en ruso en las naciones porque es el lenguaje de la verdad. Y Víctor Andrés dice, yo hablo castellano, que es el lenguaje de la justicia y del derecho internacional. Al inicio de su discurso, el ilustre pensador peruano dijo que la altísima misión moral de la universidad solo puede realizarse uniendo su vida a la vida nacional y planteando en las aulas los problemas esenciales del país. Tal idea indujo a sabios maestros a estudiar, en esta ocasión solemne, las cuestiones patrias de interés palpitante, con criterio científico y con absoluta sinceridad. Quienes ejercemos el oficio universitario tenemos una responsabilidad muy grande en el esclarecimiento del sentido profundo e integrador de la peruanidad. Muchas gracias.